Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a este encuentro para buscar entre todos la palabra precisa sobre un tema de absoluta actualidad y sobre el que todos tenemos la posibilidad de opinar y ser escuchados. Hablo del proyecto de ley del nuevo Código de las Familias, calificado por expertos como un documento muy avanzado que reivindica los principios constitucionales de igualdad y no discriminación y que pondera el amor como fuente de derechos. Sin embargo, el texto ha encontrado reacciones diversas en determinados sectores de la sociedad cubana que consideran algunos de sus artículos contrarios a los principios que guían su vida. Una parte de los que así se expresan son religiosos, pero no solo ellos, y quiero insistir en esto. Actitudes similares también han mostrado personas que no profesan creencia religiosa alguna. La realidad es que todos hemos sido convocados a opinar sin reservas durante el proceso de consulta popular en curso hasta el 30 de abril para construir colectivamente y con la mayor transparencia una legislación que establece normas de respeto e igualdad para todas las personas, como corresponde a un Estado de Derecho y justicia social como el cubano. El espíritu, el ánimo del debate esta noche en palabra precisa es similar al de la consulta popular que se desarrolla por estos días en nuestro país a propósito del proyecto del nuevo Código de las Familias. Y digo esto porque tiene que ver con el respeto al criterio de los otros. Digo esto porque mis invitados de esta noche no comparten la misma visión sobre el Código de las Familias, sin embargo están muy unidos por la fe y también por el amor a Cuba. Estoy hablando de la pastora Dora Arce, que es secretaria general de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba. Muy buenas noches, bienvenida. Y también nos acompaña esta noche el pastor Bárbaro Abel Marrero, quien es presidente de la Convención Bautista de Cuba Occidental y rector de su seminario. Buenas noches, bienvenidos los dos. Qué bueno poder tocar este tema también desde la diversidad de opiniones. Vamos a comenzar. Me gustaría primero un comentario inicial sobre el Código de las Familias. ¿Con qué están de acuerdo? ¿Con qué no? Para luego entonces profundizar en los por qué. Pastor, su posición personal, también como representante de la institución religiosa suya, ¿cómo ve una mirada esencial, básica, digamos, al Código de las Familias? Sí, nuestro criterio es que el Código tiene elementos positivos y negativos. Positivo pudiéramos señalar cómo procura atender a grupos vulnerables como ancianos, personas con discapacidad. Por ejemplo, nos resulta muy interesante el método alternativo de resolución de conflictos familiares. Nos parece eso que es algo que aporta. Sin embargo, hay elementos que consideramos muy preocupantes, desde nuestra perspectiva de la fe, desde nuestra perspectiva como cristianos, y que entendemos que es el criterio también de otras personas. Por ejemplo, hay varios puntos que pudiéramos señalar. Uno de los más preocupantes ha sido el tema de cómo entendemos que menoscaban los derechos de los padres sobre los hijos. Para mí este es uno de los aspectos más preocupantes. Por ejemplo, el cambio que existe con relación al código vigente que establece que los padres pueden corregir y reprender a sus hijos moderadamente, y por supuesto que no estamos abogando por el abuso. Pero entendemos que lo que dice el nuevo código, que cualquier tipo de castigo corporal está prohibido, con cualquiera de sus formas, nos parece que limita los derechos de los padres sobre los hijos. Por supuesto que también el cambio de concepto de patria potestad a responsabilidad parental, entendemos que no es solamente una cuestión de terminología. Como se ha dicho, eso representa un giro radical en la concepción de este concepto, y entendemos que pueden menoscabar, como decíamos, el derecho de los padres sobre los hijos. Después, por supuesto, vamos a profundizar sobre algunos temas muy puntuales. Dora, Cuba tiene un estado laico, sin embargo, eso no limita para nada el ejercicio de las libertades religiosas, de la diversidad religiosa en nuestro país. ¿Cómo practica usted la fe en Cuba? Y me gustaría puntualmente preguntarle, digamos, ¿es posible reinterpretar los textos sagrados sin violentar, sin agredir, digamos, sin cambiar la doctrina de su iglesia? Digamos, ajustada a los tiempos que se viven, hablando de contexto. Pastor, ¿cómo
Primero, la misma pregunta que le hacía a ella. ¿Cómo vive la institución religiosa a la que usted pertenece, la fe en Cuba? ¿Y cómo se puede, digamos, interpretar, entender los cambios de la sociedad cubana hoy? Sí, yo considero que el hecho de que vivamos un Estado laico es favorable. De hecho, uno de nuestros principios como bautistas es la separación entre la Iglesia y el Estado. Cuando nosotros participamos en este debate, no lo hacemos necesariamente a título de iglesia, pero sí como ciudadanos de este país, que entendemos que tenemos el derecho también de expresar nuestros criterios con relación a cómo entendemos la diversidad y los tiempos en que se vive. Yo considero que la iglesia no está llamada a atemperarse a los tiempos como se habla mucho hoy, sino que la iglesia está llamada a ser una luz para la sociedad. De hecho, el mismo Jesucristo nos llamó a los cristianos, dijo que nosotros éramos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y una de las cosas que hace la sal es precisamente evitar que una sociedad se corrompa. Y la luz lo que hace es que las tinieblas no llenen un lugar, una sociedad, sino que pueda dar una esperanza. Y en ese sentido, yo creo que la iglesia tiene una voz, tiene un llamado, no está llamada a adaptarse a la sociedad, sino más bien a procurar transformar esa sociedad positivamente. De alguna forma la iglesia debe tener un rol de conciencia de la sociedad. El apóstol Pablo, cuando habló a los cristianos, le dijo: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Así que la iglesia entendemos que no debe adaptarse, sino que debe ser un estímulo para que la sociedad cambie. Pudiéramos poner la ilustración de que la iglesia no es un termómetro, que simplemente se adapta al clima que le rodea. La iglesia es un termostato, que está llamada a establecer un clima saludable para que la sociedad no se corrompa. ¿Qué lugar ocupa en su iglesia, en su doctrina, digamos, el amor, la familia, la justicia, que son términos que están muy implícitos, digamos, en este proyecto de Código de la Familia? Sí, el amor ocupa un lugar cimero, sin lugar a dudas. Jesucristo enseñó que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo. Algunas personas entienden que amar es aprobar todo lo que la persona amada hace. Y eso realmente no es así. La Biblia dice, el padre al hijo que ama, disciplina. Y la Biblia también enseña que Dios ama al ser humano como nadie. Dice Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que el amor de Dios no es solamente palabras, fueron demostrados en hechos y en el acto en que Cristo da su vida para salvarnos. Pero ese mismo Dios que nos ama es un Dios que nos llama al arrepentimiento. Un Dios que nos ama tanto como para decirnos: lo que estás haciendo está mal y debes cambiarlo. Y yo estoy aquí para ayudarte a cambiar. Yo estoy aquí para ayudarte a ser diferente. Yo creo que eso es lo que la iglesia hace desde el amor. Poder entender algo que no está bien, lo hacemos con nuestros propios hijos, que queremos lo mejor para ellos, y cuando están haciendo algo negativo tratamos de disuadirlo. Si son niños, tratamos de hacer cualquier cosa para impedirlo, y si son adultos, de convencerlos, precisamente porque los amamos. Entonces, como sociedad o como iglesia, nosotros tratamos de influenciar y de expresar el amor a nuestra sociedad, ayudando a entender aquellas conductas que pueden ser dañinas, no solamente para la sociedad en sentido general, sino para los individuos que practican esas conductas. Entonces, como iglesia, tenemos ese sentir, como tenemos el sentido también de la justicia, lo que es correcto, como tenemos un sentido de respeto hacia todo ser humano, porque entendemos que todo ser humano tiene una dignidad intrínseca que es independientemente a lo que la persona piense o a lo que la persona haga. Todo ser humano debe ser respetado, pero eso no significa que nosotros debemos aprobar toda conducta o todo pensamiento. Así que desde el amor, desde el respeto, desde la justicia, como iglesia también llamamos a la sociedad a que se arrepienta, a que dejen aquellas prácticas que pueden ser nocivas, lo cual nosotros entendemos a la luz de la Biblia que es así, y por supuesto que como Estado laico nosotros no coaccionamos a nadie. Entendemos el principio de libertad de conciencia.
Como iglesia nosotros tratamos de persuadir, tratamos de enseñar, tratamos de comunicar una verdad a la luz de la Biblia, pero cada persona es libre de aceptar o rechazar el mensaje de la iglesia. Ustedes han dicho que no están de acuerdo con algunos artículos de este proyecto de Código de las Familias. Ahora yo pregunto, ¿el no estar de acuerdo con algunos artículos contradice la validez del resto? ¿Cómo lo ven en ese sentido? Sí, yo pienso que tiene que ver no tanto con la cantidad que diferimos, sino por el aspecto cualitativo. Y mi criterio es que el código como está propuesto, y esperamos, anhelamos, y por eso hemos participado también en las consultas populares, que pueda ser cambiado y la propuesta final que venga traiga esos cambios, porque entendemos que sustancialmente afecta a la familia biológica. Podemos decir que con el noble propósito de dar derechos a otros tipos de relaciones que existen en la sociedad, que nosotros no negamos, pero al tratar de elevar a la categoría de familia esas relaciones, de alguna manera se ha afectado el sentido original de este código, como se transmite en nuestro código vigente, que es fortalecer a esa familia biológica, que siempre se ha enseñado, y nosotros lo creemos y está en armonía con nuestra fe, que es la célula fundamental de la sociedad. Esa familia que aporta ciudadanos, no solamente en el acto biológico de la reproducción, sino el matrimonio comprometido, que entendemos que es el ambiente ideal para desarrollar ciudadanos de bien, que en definitiva va a ser del mayor beneficio que pueda tener nuestra sociedad. Un proyecto de Código de las Familias que está llamado a llevar a ley, a convertir en ley realidades existentes hoy en Cuba, pero que no obliga a nadie a vivir su vida de una u otra manera, y es por eso que algunos se pueden preguntar, entonces, ¿cómo afectaría, digamos, a su fe religiosa o a la suya el hecho de que se apruebe este Código de las Familias? Sí, nosotros no tenemos problema, estoy hablando en lo personal, de que se reconozca la existencia de ese tipo de relación, incluso de que se busque algún tipo de protección legal y jurídica para ese tipo de relación. El problema está cuando eso se trae y se redefine la familia y se redefine el matrimonio. Ahí es donde nosotros entendemos que no es lo más saludable, como entendemos también que la decisión que tomen dos adultos en su intimidad no nos afecta personalmente, más allá de la compasión que podamos sentir al entender que no es lo más saludable para esa persona, como enseña la Biblia. Pero lo que sí nos puede afectar es que cuando esto esté en un código de familia va a tener implicaciones para la iglesia, y creemos que no hay una cláusula de excepción por motivo de conciencia. Por ejemplo, un jurista cristiano que tenga que efectuar un matrimonio igualitario y que entienda por su convicción, por su fe, que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué protección tiene ese notario, ese jurista, para que no sea acusado de discriminación y entonces su fe no se vuelva algo ilegal en el país? ¿Qué pasa con los padres? Cuando este código, si se aprueba de esta manera y se enseña en las escuelas, en la asignatura de cívica o de manera transversal, como ya se ha dicho constantemente, y se apruebe el transgenerismo, se apruebe una serie de relaciones sexuales con las que no estamos de acuerdo, y con ánimo de visibilizar ese tipo de relación pudiera promoverse las relaciones, esa identidad de género, y que los padres desde su fe puedan sentirse afectados. Y si algo pudiéramos pedir, si se aprobara el código tal y como está, que no lo quisiéramos, pero si se aprueba tal y como está, que se cree una cláusula de excepción para personas por motivo de conciencia, y que se cree la posibilidad de que los padres tengan otras opciones de educar a sus hijos. Me queda tiempo, me dicen, para una pregunta. Tienen 30 segundos cada uno para que me ayuden con el tiempo. Además de, por supuesto, la posición o el pensamiento religioso, político, uno también tiene un comportamiento como ciudadano. Y ustedes han participado en este debate de la consulta popular en sus barrios, en sus centros de trabajo. ¿Qué valoraciones tienen como ciudadanos de este proceso? ¿Ha sido democrático? ¿Se ha escuchado el criterio de la ciudadanía? 30 segundos para cada uno. Pastor. Sí, yo en lo personal participé en la consulta popular de mi circunscripción y creo que fue una buena experiencia. La moderadora hizo un trabajo excelente. No puedo hablar por otros lugares,
Lo más lamentable es la poca asistencia que tuvo, pero la oportunidad que han tenido todos los ciudadanos de expresarse en ese lugar, yo creo que eso ha sido algo plausible y consideramos que es encomiable. Dora, un tema que como ningún otro está abierto, está en pleno debate en este minuto a partir de la consulta popular en los barrios, en los centros de trabajo, las instituciones estudiantiles. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado.